Hemos decidido hacer esta conferencia de cierre de año con el objetivo de analizar un poco los indicadores o la evolución de la economía. Sin embargo, los datos más actualizados posibles están al mes de octubre, algunos a noviembre, y con ellos sobre la base de estos indicadores vamos a hacer la exposición. Una economía que marcha a 3 velocidades, vamos a ver que esto precisamente se refiere al nivel de actividad económica de los diferentes sectores de producción del país. Vamos a ir analizándolos cada uno. Yo les voy a exponer la parte de producción y empleo, en este caso la producción general y por sectores del índice mensual de actividad económica, y el empleo formal con datos de trabajadores reportados al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social. Don Henry expondrá los balances macroeconómicos y macroprecios, el tema de la inflación, tasas de interés, tipo de cambio, balanza de pagos y déficit fiscal. Y por último, un breve análisis sobre la encuesta nacional de hogares recientemente publicada por el INEC, y para finalizar algunas expectativas económicas para lo que resta del 2013. En el tema de producción y empleo, como mencionaba, una economía que marcha a 3 velocidades. Si los dividimos los sectores de actividad económica en 3, vamos a ver que agricultura y electricidad son sectores que están creciendo prácticamente, bueno, en el caso de la agricultura a tasas negativas, y en el caso de la electricidad y el agua se mantiene estancado con un crecimiento del 0,27%. Vamos a tener que la tasa de crecimiento del empleo formal apenas alcanza el 2%, un crecimiento muy bajo, ¿verdad?, para poder generar o dinamizar los empleos en el país, con una clara tendencia a la baja, que también tiene consecuencias negativas sobre los sistemas de seguridad social. Recordemos que si hay menos cantidad de trabajadores cotizando, va a haber mayores problemas para la caja, y además con el agravante de que la mayor cantidad de trabajadores que cotizan son trabajadores que se ubican en el sector de cuenta propia, y dentro de cuenta propia en actividad desconocida. Y cuando se ubican en estos sectores prácticamente reportan un ingreso mínimo, y este ingreso mínimo hace que tributen menos para el sistema de seguro social, y vamos a ver entonces que esto podría tener un efecto negativo en este sentido. Hay una reactivación de la producción y exportaciones, pero estos son desligados de la economía interna. ¿Esto por qué? Porque hay un repunte de la actividad económica que se explica por la industria manufacturera y especialmente las zonas francas, como mencionaba. Las zonas francas crecen, las exportaciones, pero las exportaciones de base nacional caen. Entonces ahí es donde vemos el desligame que hay con la actividad económica interna. Luego las exportaciones de zonas francas, que representan el 55% de las exportaciones, el 80% de estas son 13 productos, que es lo que mencionamos de esta alta concentración. A pesar de que la industria manufacturera crece, ha perdido empleos formales en lo que va en el último año. Las actividades más dinámicas son intensivas en capital, que ya lo hemos mencionado. El sector agropecuario, un sector importante en la economía, es un sector que está en recesión. Igualmente la producción de granos básicos, y como resultado un crecimiento económico concentrador de la riqueza, que se ve también en los resultados de la desigualdad que hay, alta desigualdad que hay en el país. Bueno, como principales conclusiones de la sección de balances macroeconómicos y macroprecios podemos dar 4. La primera es que la inflación se mantiene en el rango establecido por el Banco Central, de manera que esperaremos una inflación muy cercana al 4,5% para este año. Eso sí, con la característica nada positiva de que la inflación para los sectores de bajos ingresos será un poco mayor que para los sectores de altos ingresos. En segundo lugar, la apreciación que durante ya 3 años tiene el tipo de cambio se explica fundamentalmente por la fuerte entrada de capitales, no solamente capitales llamados golondrina, sino también por la entrada de capitales que corresponden a inversión extranjera directa durante todos estos años, y que el Banco Central no tiene ningún esmero, ninguna política en intentar controlar o regular, ya sea con cuotas, ya sea con impuestos, o de manera que se impida este impacto en la apreciación cambiaria. Como conclusión, el Banco Central perdió su capacidad de hacer programación cambiaria
desde hace bastante rato. Y en tercer lugar, igualmente el gobierno está perdiendo durante el 2013 el control del déficit fiscal. El déficit se pudo reducir del 2011 al 2012, se bajó de 5 a 4,4%. Sin embargo, durante el año 2013 hay una reducción en el crecimiento de los ingresos tributarios particularmente, hay un aumento en el crecimiento de los gastos, fundamentalmente explicado por los gastos de intereses de deuda interna, y eso está incidiendo para que el déficit en el 2013, no es casual que sea en año electoral, vuelva a crecer y se ubique posiblemente en 5,3% del Producto Interno Bruto. Eso con respecto al déficit. Bueno, ahora quiero pasar rápidamente al tema de la encuesta de hogares 2013. Extrañamente, no sabemos por qué, el INEC no ha colocado en su página web todos los cuadros generales de ingresos, de empleo, desempleo, pobreza, que siempre publica conjuntamente con el comunicado de prensa. En este momento solo contamos con el comunicado de prensa que el INEC hizo público la semana anterior, pero ya con solamente esos datos nos atrevemos a decir que los resultados son alarmantes. Porque además se mantienen tendencias que vienen desde particularmente hace 4 años. Entonces, por ejemplo, hemos dividido este recuadro sobre el tema de la encuesta de hogares en 4 rubros: ingresos, desempleo, pobreza. ¿Ok? En materia de ingresos, ¿qué tenemos? Bueno, el ingreso per cápita de los hogares en términos reales decreció del 2012 al 2013. ¿Por qué? Porque en términos, la inflación fue mayor al incremento en términos nominales, y particularmente en la zona rural. ¿Okay? Tanto así que el ingreso de los hogares, no el per cápita, sino de los hogares, sí logra una recuperación en el año 2013 a nivel nacional, excepto en zonas rurales, donde incluso el ingreso de los hogares en términos reales también disminuye. Bueno, y otra vez, entonces, ¿qué pasa con la estrategia de desarrollo regional? ¿Qué pasa con lo que supuestamente debería de estar cumpliendo el turismo en las zonas rurales, o la recuperación de la agricultura que no se da? De hecho, como mencionaba Roxana, el sector agrícola y particularmente granos básicos está en franca recesión, y eso es parte de lo que explica seguramente esta contracción de los ingresos en las zonas rurales. El otro tema es el desempleo. Durante 4 años consecutivos la tasa de desempleo medida por la ENAJO ha venido aumentando, ¿verdad? Desde 7,3 hasta el 8,5 que está actualmente en el 2013. Ahora, en el último año, fundamentalmente aumenta el desempleo rural, que pasa de 7,7 a 9, y en el primer quintil también es muy lamentable. Ya de por sí, el desempleo en el quintil más pobre de la población, que suele ser superior al 20%, en el 2012, 21,6, pasó a 24,5, o sea, un aumento de 3 puntos porcentuales en el desempleo en la población más pobre del país. Y esto desde luego nos da cuenta de que la causa inmediata más importante de la pobreza es el altísimo desempleo. 1 de cada 4 pobres está desempleado. Y además, desde luego, con condiciones precarias de trabajo. Si además estuvieran bien empleados, y además con familias más numerosas, y además con menos personas trabajando en el hogar, todo eso dificulta efectivamente que las condiciones de pobreza no se puedan superar. Pero extrañamente, incluso el desempleo aumentó en el quintil más rico, pasó de 1,5 la tasa abierta a 2%. El otro tema que también ya revela estos datos preliminares de la encuesta de hogares es la desigualdad. Tanto si la medimos por el número de veces que el quintil más rico supera en ingresos al quintil más pobre, ¿verdad? Que pasa, que aumenta en esta ocasión, como si lo medimos por el índice de Gini, la desigualdad ha aumentado durante estos últimos 4 años consecutivos. Entonces, 4 años de aumento en el desempleo, 4 años de aumento
en la desigualdad, con el agravante de que como ya hemos mencionado, los ingresos que obtienen las familias de las zonas rurales son significativamente menores a los de las familias de las zonas urbanas. Y para terminar, tenemos el tema de la pobreza, que estadísticamente, digamos, se mantiene en 20,7. Ese es el dato de las familias, ¿verdad? Si medimos la pobreza por personas, el dato es mayor, es cercano al 23%. La pobreza en zona urbana es del 17%, pero la pobreza en la zona rural es del 26,5%, ¿verdad? Las regiones de mayor incidencia de pobreza son las usuales, la Brunca, la Chorotega y la Pacífico Central. Son también las provincias que tienen las menores tasas de ocupación, es decir, las menores oportunidades de encontrar empleo. Y la región Pacífico Central es un dato alarmante, es la región donde aumenta más la pobreza. La pobreza aumentó en 4 puntos porcentuales en la región Pacífico Central, de 26 a 30, una región que debería de ser boyante por la cantidad de proyectos turísticos que hay en la región Pacífico Central. Ahí se concentra buena parte del turismo del área metropolitana o de la GAM. Bueno, esos datos, repito, son preliminares, no tenemos el detalle regional, pero ya de por sí son alarmantes. Bueno, termino con la revisión del programa macroeconómico para revisar las estimaciones que el Banco Central nos ha presentado en su revisión. Para el 2013 esperan un crecimiento cercano al 3%. Conste, podría ser incluso mayor, pero con esta advertencia que hemos hecho, ¿verdad? En realidad la economía está creciendo a 3 velocidades. Y si vemos con y sin zonas francas, la economía con zonas francas está creciendo al doble de lo que crece sin zonas francas, ¿verdad? Y el ingreso nacional disponible, que es lo que cuenta, igual ahí se muestra muy claramente, no llega al 3% y no va a llegar efectivamente. La inflación va a andar muy cerca efectivamente de la meta que se propuso el Banco Central. El déficit del gobierno central posiblemente sea superior a la propia meta revisada. Nosotros creemos que va a andar cercano al 5,3% del PIB este año. Bueno, esos son a grandes rasgos los resultados que les hemos querido presentar. Esperamos en enero del año entrante o a lo sumo en febrero presentarles un balance de los últimos 4 años en las principales variables y ámbitos socioeconómicos de la realidad nacional. Gracias.